Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Ángela Paredes. Yo soy neuróloga pediatra de la Universidad Militar Nueva Granada, miembro activo de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil. Y bueno, antes de empezar, quiero agradecerle a todos los que están hoy conectados. Sé que como padres a veces es un poco difícil y hacemos esfuerzos como estos de sacar un momentico de nuestra rutina para poder aprender más sobre cómo podemos ayudar a nuestros hijos. Así que a todos, muchas gracias por asistir. Para el día de hoy decidimos hablar sobre un tema que consideramos de suma importancia para el bienestar de nuestros niños y aunque durante muchas generaciones los niños han sido repetidamente amenazados, agredidos, rechazados por otros niños, solo hasta hace un poco más de una década empezamos a ser conscientes en nuestro país de este tipo de comportamiento que hoy en día llamamos bullying, pero incluso hasta el día de hoy muchas personas desconocen estrategias para evitar que esto suceda o incluso para poder ayudar a los que ya están sufriendo esto. Es más, yo podría decir que todos aquí conocemos a alguien que dice, pero a mí me hicieron bullying y no me pasó nada, aquí estoy, ¿no es cierto? Pero en realidad es muy importante que sepamos qué es, a qué nos enfrentamos cuando nuestro hijo atraviesa esta situación, realmente lo afecta o no lo afecta y cómo nosotros como padres podemos ayudar en este proceso. Para eso, hemos preparado este webinar titulado De la teoría a la acción, intervenciones efectivas contra el bullying escolar, en compañía de la doctora Carolina Lesmes. Ella es médico de la Pontificia Universidad Javeriana, pediatra del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y neuróloga infantil de la Universidad de Antioquia. El doctor Juan Camilo Aguirre, médico especialista en psiquiatría de la Universidad CES y subespecialista en psiquiatría pediátrica de la Universidad de Antioquia. Y la doctora Astrid Milena Duque, psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, con magíster en salud mental de la niñez y la adolescencia de la Universidad CES. Doctores, buenas tardes. De antemano agradecerles a cada uno de ustedes por aceptar esta invitación. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, quiero de todas maneras como explicarles cómo va a ser la metodología de hoy. Inicialmente vamos a abrir paso a una mesa redonda donde los expertos nos van a ir compartiendo conceptos sobre el tema, pero igual queremos que ustedes también sean partícipes de esta reunión, por lo tanto los invitamos a que nos vayan dejando sus dudas en en la casilla de los comentarios y al final damos paso a responder todas estas preguntas. ¿Listo? Para iniciar, entonces quisiera que habláramos un poco sobre la definición del bullying. Doctor Juan Camilo, ¿qué es el bullying? Doctora Ángela, muy buenas noches. Muy buenas noches pues para la doctora Andrea, para la doctora Milena, que están por acá con nosotros. Y lo primero que tengo que es darles un agradecimiento muy enorme por permitirme participar de este webinar, de acompañarlos en este momento para hablar de un tema que definitivamente se está colando de una manera un poquito escondida y surrepticia, pensando que esto es un tema de moda, cuando en realidad el acoso escolar y el matoneo escolar y deberían ser una de las principales preocupaciones que tenemos que entender quienes nos dedicamos a la salud mental de los niños y a la educación en los niños. El acoso y el matoneo escolar es un fenómeno complejo, no es un fenómeno sencillo, no es algo que simplemente lo podemos definir como niños cansones, molestos, que le hacen molestias a otros, ¿cierto? Que le van a hacer un chiste, una charla. Y no se trata simplemente, como muchas veces lo hemos escuchado también hablar es que en mi época hacían bullying, es que a mí también me hicieron, no. El término de matoneo escolar o bullying, pero digamos en español lo usamos más bien como el término matoneo o acoso escolar, es un fenómeno que se define bajo tres conceptos específicos. Hay una situación bajo tres conceptos. Hay una situación de intención, repetición y poder. Son las tres características fundamentales. Son niños que a través de una intención de hacer daño, ¿cierto? No es simplemente molestar, hay una intención de dañar a otro, ¿cierto? Tienen una conducta repetitiva, ¿sí? Se hace siempre repetitiva
y la pueden hacer porque ejercen una condición de poder frente al niño que está siendo víctima de acoso. Y tenemos que decirlo tal como es, como víctimas de acoso. No podemos ponerles nombres diferentes y no podemos eufemizar esto. Aquí hay chicos que son víctimas de acoso y hay acosadores. Que habrá que tener, obviamente, entender las condiciones de la infancia, del desarrollo y de las necesidades que puedan tener incluso estos niños que hoy en día son quienes ejercen el acoso, pero que es una realidad y que se sufre como tal. Entonces, estos chicos que tienen una posición de poder, que pueden ser chicos o incluso podrían ser adultos, ¿cierto? Que no tienen que ser de menor edad, que podrían ser también de más pequeños, pero que ejercen una condición de poder porque son más populares, porque son más grandes, porque son más fuertes, porque tienen una posición de poder económica frente a los otros chicos, o cualquiera de esos, pues hacen una acción con la intención propia de dañar a alguien por cualquier forma y es una acción es repetitiva. Ahora, el tipo de daño, el tipo de acoso puede ser de muchas maneras, ¿cierto? Se puede dar desde no solamente desde lo físico, sino que cualquier otro tipo de situación que genere malestar o daño a la otra persona se puede entender como acoso. Ok, o sea que teniendo en cuenta esto, tenemos diferentes tipos de acoso, de matoneo, ¿no es cierto? Doctora Carolina, entonces hay una clasificación sobre esto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Qué rico hacer parte de este espacio para la comunidad y poder transmitir a través del conocimiento científico, porque ahorita creo que una de las dificultades es la cantidad de información que tenemos, entonces nos abruman ciertos conceptos y tener la información de primera mano científica basada en evidencia es lo más importante. Sí, doctora Ángela, tenemos básicamente la clasificación que utilizamos grande para el tema del bullying. El doctor Juan Camilo estaba mencionando los distintos aspectos en los cuales este matoneo pueden afectar la integridad de otro ser humano. Dentro de los más, digamos, fáciles de entender es el matoneo físico. Es aquel en donde yo entro en contacto físicamente con una persona a través de una agresión. Puede ser un golpe, puede ser básicamente con la intimidación física de su cuerpo, ¿cierto? Todo lo que implique el contacto con el otro, un niño con otro, o un adulto con el niño, porque obviamente estamos hablando en un ambiente escolar en donde también tenemos de parte y parte del profesor que le quiere que pues gracias a Dios ya esto está regulado, pero anteriormente el golpe en la mano, ¿cierto? El reglazo, bueno, esas cosas que esperamos que sean de historia y que no pasen nunca más. El segundo tendríamos ya el que tiene que ver con el maltrato psicológico. Este que es quizás uno de los más importantes porque a veces, pues obviamente el maltrato psicológico implica el compromiso de ambas partes, o sea, lo que para mí puede ser algo que me afecte mi salud psicológica y tiene que ver obviamente con todo lo que ejerza una presión con palabras, con gestos o con situaciones, incluso cosas tan sencillas que parecieran como que te escondan la lonchera, pero como decía el doctor Juan Camilo, es con una intención de hacer el daño a la otra persona. El otro que tenemos, pues que también con todo este tema de la tecnología y que también está muy relacionado con todos estos procesos, es el ciberbullying o el cyberbullying, en donde a través de, obviamente, intimidación con los correos o que te voy a publicar una foto o que voy a mandar algún texto, eso también pues tiene que, se asocia como este proceso. La doctora Strid quería hablarnos también de un tipo de esta clasificación que me parece muy importante, doctora Strid. Bueno, muy buenas noches para todas las personas que nos están acompañando. Reitero pues que es un tema supremamente importante al que tenemos que prestarle demasiada atención, pues como todos los adultos que estamos a cargo de proteger la niñez y los adolescentes. Efectivamente, hay digamos como también otro tipo de acosos de los que de pronto no se nombran mucho, pero que también están ahí como fenómeno, y es por ejemplo el matoneo, es el tema económico, ¿cierto? Muchos niños también el tema de que otras personas con esa intención de poder, de manipular, de intimidar, les quitan el dinero, les quitan la lonchera, y obviamente eso también empieza a tener pues como un efecto y un estrago psíquico. Y también hay una, digamos, ahora también sumado al tema del cyberbullying, está el tema también, se menciona el tema del matoneo social, que tiene que ver también con esa intención
de generar un rumor, de hacer una falsa noticia, de generar un ambiente ya de malestar colectivo que finalmente termina en exclusión de ese estudiante o esa estudiante, que termina en casos más graves incluso en aislamiento y en muchas veces incluso querer retirarse del colegio. Entonces, el bullying social y el bullying económico también entrarían como en esas otras tipificaciones. Y faltaría también el que tiene que ver con la parte sexual, que pues lo dejé como de últimas también, pero igual están en la misma categoría, que pues obviamente incluye todo lo que tiene que ver con, pues porque obviamente el acoso sexual puede ser tanto físico como psicológico, que también pues obviamente tenemos como dentro de la clasificación de los distintos subtipos de acoso, en donde uno empieza pues a buscar cada una de esas situaciones que se presentan en la cotidianidad de un colegio, de una escuela, pero lo tenemos que evaluar bajo las premisas que nos dijo el doctor Juan Camilo. Realmente hay una intención de hacer el daño al otro, es básicamente una conducta repetitiva, ¿cierto? Realmente yo quiero ir con esa situación de generar en otro un malestar, sí, con esa pérdida de la empatía, que hablaremos más adelante como pilares fundamentales de estos procesos. Ok, perfecto, listo. Entonces creo que queda ahí como clarito qué es y los diferentes tipos de bullying que hay. Pero yo creo que también muchos acá nos hemos preguntado, bueno, ¿y qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Será que sí ha aumentado su prevalencia? ¿Pueden, por favor, doctora Carolina, comentarnos qué tan frecuente es el matoneo hoy en día? ¿Cuál es su prevalencia? Claro que sí, yo quiero pues obviamente centrarme en las estadísticas que tenemos a nivel de Colombia porque existen y desafortunadamente ocupamos un no honoroso noveno lugar a nivel mundial en el tema del bullying, o sea que realmente es un tema de salud pública demasiado importante. Se habla que actualmente reportados hay 41.500 casos, pero ojo que por estadísticas sabemos que el 90% de estos casos no se reportan o simplemente, pues yo le digo al niño, no, es que no se deje, pégale usted también. Entonces estamos promoviendo cada uno, soy la víctima o soy el victimario, y no reportamos eso. Entonces sí hay un subregistro importante. Hablamos que el 85% de estos episodios ocurren en la escuela, pero hablamos que el ciberbullying y estos otros tipos de acosos o matoneos pueden ser también a través de las redes. Decimos que más o menos el 82% de los niños que tienen discapacidad también han sido sometidos en su proceso, o sea, tener discapacidad, por supuesto, y como estamos en un mundo tan diverso, en donde tenemos en todos los salones niños con autismo, déficit de atención, con problemas de discapacidad, el 82% de estos chicos han tenido también matoneo. Y hablamos que entre la edad entre 8 y 14 años, el 74% de los niños reportaron que habían tenido o que habían sufrido de bullying alguna vez en estos momentos. Entonces, decimos también que más o menos 3 millones de niños faltan al colegio por esta causa, porque realmente, como veremos, las implicaciones de encontrar ese bullying van a ir más allá y por eso terminan con el psicólogo, con el psiquiatra, con el neurólogo y somos la persona que lo detecta cuando obviamente se debió detectar tempranamente. Y básicamente hablamos que obviamente esto puede llevar a situaciones tan complicadas como lo que tiene que ver con el suicidio y eso pues es unas noticias pues a veces que salen las que salen en la televisión, pero desafortunadamente es mucho más común que suceda de lo que realmente tenemos. Esas son estadísticas pues de que a nivel internacional que la ONG va reportando y que tenemos ciertas clasificaciones o teniendo en cuenta la misma clasificación a nivel de todos los países, encontramos estas estadísticas para Colombia. Y tenemos alguna, digamos, o sea, ¿sí ha aumentado hoy en día como tal la prevalencia del bullying? ¿O es que simplemente antes no se registraba? Probablemente, pues realmente tenemos obviamente un subregistro, pero por la situación en la cual nos vemos enfocados, o decía, yo leía que básicamente después de la pandemia sí se vio un aumento de los casos de bullying. Realmente cuando llegaron otra vez los niños después del encierro, por todos los factores a los que estuvieron sometidos por ese mismo estrés de la pandemia, se desembocó en una situación social que ya se volvió un problema más grave de salud pública y la razón por la que tenemos prendidas todas las alarmas desde todos los aspectos, porque realmente sí hubo un impacto, especialmente con la pandemia, que era lo que sabíamos. Finalmente dijimos, la pospandemia es esto y lo estamos viviendo y esta pospandemia está ya casi que permanente.
Sí. Ok. Y entonces, ¿qué factores incluyen o influyen, perdón, para considerar de que un niño esté en riesgo de ser víctima de bullying, doctor Juan Camilo? Listo, entonces aquí hay varias cosas que tenemos que considerar y entender. Y lo primero tiene que ver precisamente con lo que venía hablando la doctora Andrea, y es que definitivamente las estadísticas que tenemos hoy en día no necesariamente responden a la realidad del fenómeno. Y tiene que ver con que nosotros entendemos que debe haber un subregistro, y es importante hacer esas aclaraciones porque desde el principio hay que entender que no se trata de que esto si existió o no existió. Es decir, probablemente fenómenos como el acoso, el matoneo han existido toda la vida, pero definitivamente, perdón, cada vez se han hecho más intensos por las diferentes realidades sociales pues de nuestros chicos. Los fenómenos se hacen cada vez intensos y más dañinos sobre el niño que es víctima pues de matoneo. Entonces es muy importante tratar de reconocer, y para nosotros como papás, poder reconocer quiénes serían los niños que están en mayor riesgo de ser víctimas de un acoso, tal como está. Y volvemos a lo mismo, el acoso escolar no es simplemente un niño que molesta a otro niño, ¿sí? Sino que es una condición, es un patrón de comportamiento buscando hacer daño. Entonces, evidentemente, hay chicos que tienen mucho mayor riesgo, ¿sí? ¿Quiénes son los chicos que tienen mayor riesgo de ser víctimas de acoso escolar? Pues aquellos que tengan definitivamente cualquier condición que los pudiera poner en condición de desventaja de cualquier tipo: física, psicológica, económica, étnica, frente a otro grupo que pudiera, digamos, ejercer esa situación de poder. Es así como vemos que en los colegios, es decir, los chicos de estratos socioeconómicos más bajos comparados con otros pueden estar en una condición de más probable ser víctimas de acoso escolar, que los chicos con cualquier condición de discapacidad física o intelectual están en mayor riesgo de sufrir acoso escolar, que los chicos que tengan cualquier tipo de diagnóstico médico, psiquiátrico, están en mayor condición. Es decir, los chicos que sufren enfermedades crónicas y que están en los colegios y que tienen que estar llevando pues las consecuencias de una enfermedad crónica, ya sea porque tengan que tomar los tratamientos o porque tengan limitaciones, ¿sí? O que tengan pues alguna condición psiquiátrica. Los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad son chicos que son típicamente víctimas del matoneo. Y también aquellos chicos que sean étnicamente identificados, digamos, como en grupos diferentes o minoritarios, pero no solamente eso, sino los chicos que se identifiquen en grupos que puedan ser minoritarios. Es decir, chicos de población LGTBI tienden a ser víctimas de matoneo y acoso escolar. Eh, Chicos y chicas que se identifiquen con grupos, lo que antes llamábamos tribus urbanas, que digamos son más bien grupos culturales que sean un poquito más pequeños, también entran pues como en esa condición, y las situaciones pues como de desventaja económica. Yo creo que ahí pues como que cubrimos ampliamente como quiénes son los que más están en riesgo. Por supuesto uno diría: "Ay, entonces casi que cualquiera puede estar ahí". Es una realidad, casi que cualquiera puede estar en una condición que lo ponga en una situación de vulnerabilidad para ser víctima de acoso en el lugar preciso, ¿cierto? Cuando se juntan las condiciones precisas para que se den. Ok. ¿Y existe alguna causa específica por la que un niño se convierta en el agresor? ¿Listo? Entonces eso ha sido pues obviamente motivo de estudios, de trabajos y de controversia grande en el mundo. No se puede decir que haya una razón específica por la cual un niño se convierta en un agresor, ¿cierto? Alguien que ejerce acoso escolar. Pero lo que sí sabemos y lo que sí nos muestran la mayoría de los estudios cuando vemos esto es que definitivamente los chicos y chicas que ejercen o que son agresores no aparecen de un día para otro,
¿cierto? No es que se levantan un día de la cama diciendo, hoy voy a ir a hacer el bullying y voy a ir a acabar con todos los que pueda, sino que responden precisamente también a una historia, probablemente de haber recibido también acoso en alguna parte, o sobre todo, y este es el principal factor de riesgo, porque a veces es más importante identificar quiénes pueden ser los agresores que quiénes pueden ser las víctimas, y es más importante intervenir aquellos chicos y chicas que puedan en algún momento convertirse en agresores. Y es que el factor de riesgo más común para ellos es la historia de violencia y de maltrato intrafamiliar. También haber sido víctimas de cualquier clase de abuso en la infancia. Entonces, estos son los chicos que son más propensos a convertirse en un momento en acosadores. Entonces, eso nos hace decir, nos hace preocupar porque, como les dije, es un fenómeno complejo. No se trata simplemente de niños buenos y de niños malos, sino de niños y niñas y adolescentes que están sufriendo, tanto quien es el acosador, tanto quien sufre el acoso como quien lo ejerce. Y hay que intervenir ambas partes. Sí, de acuerdo. Ok. Les recuerdo de todas maneras a los participantes que nos pueden ir dejando sus preguntas que vamos al final a responderlas. Bueno, ok, yo creo que hemos hablado un poco sobre toda la parte de este concepto como teórico, ¿no es cierto? Del matoneo, pero quiero que también vayamos un poquito más a fondo y hablemos sobre qué consecuencias puede acarrear en un niño este abuso. Desde el punto de vista neurológico, doctora Carolina, ¿qué consecuencias podríamos tener? Claro que sí. Bueno, entonces, obviamente aquí un poquitico, nos ponemos un poquitico más teóricos, sin embargo, lo voy a tratar de hacer en términos sencillos. Nuestra vida depende básicamente de dos cosas, un libro escrito que se llama Nuestros genes, y esos genes van a ser sometidos a lo largo de la vida al influjo de todos los factores ambientales y van a determinar que ese gen que yo tengo, pues ese gen desarrolle o no desarrolle básicamente ciertos comportamientos, conductas, y así básicamente en términos generales es como se define todo. Entonces, primero una carga genética que evidentemente se han estudiado familias en donde tenemos genes que pueden estar relacionados tanto con todo el tema de actividades, porque pues obviamente el niño que presentó conductas o que estaba siendo agresor, pues muy probablemente estaba empezando a despertar ciertas conductas o ciertas situaciones de rasgos de personalidad que más adelante se van a determinar. Pero entonces esa condición genética va a venir influenciada por ciertos factores ambientales que van a hacer que esas estructuras del cerebro se modifiquen. ¿Qué estructuras están en el cerebro relacionadas precisamente con todos estos cambios que tenemos? Entonces tenemos unas estructuras que se llaman los ganglios basales, que son esas estructuras que nos ayudan pues como a reaccionar frente a todo lo que tiene que ver con las situaciones que se me presentan en el medio ambiente, ¿sí? Y básicamente otra estructura importante que tenemos en el cerebro que se llama la amígdala, no las que están aquí que vemos, sino están por allá adentro, ¿cierto? La amígdala es el centro de control de nuestras emociones, es una estructura demasiado importante. Entonces, cada vez que nosotros estamos en consulta psicológica, psiquiátrica, todos estamos pensando en esa amígdala, cómo vamos a fortalecerla. Y ese fortalecimiento depende de unas sustancias químicas que se llaman los neurotransmisores. Esos neurotransmisores, básicamente por ahí nos escuchan en las consultas, que la serotonina, que la dopamina. Entonces, el adecuado balance entre estas sustancias químicas, que para el contexto que estamos hablando, yo hablaría de serotonina, cortisol y dopamina, que serían esas sustancias químicas que nos van a ayudar a controlar o no controlar nuestras emociones y nuestros impulsos. Entonces, obviamente, toda esta conjunción entre las estructuras físicas, las sustancias químicas y los factores genéticos es lo que va a hacer que, por ejemplo, sepamos que los niños que están expuestos a estas situaciones de bullying tengan bajos niveles de serotonina, ¿sí? Altos niveles de cortisol y respondan como en esa situación. ¿Qué pasa en esa situación? Es como cuando vienen o tengo un ladrón que me va a robar o alguna cosa, entonces ando todo el tiempo estresado, ando todo el tiempo con ese corazón acelerado, con mis ojitos dilatados, y obviamente esa va a ser la respuesta que mi organismo va a empezar a alterar, alterando por supuesto también el sistema neuroendocrino, que tiene que ver con el crecimiento, que tiene que ver con el sueño, bueno, tiene que ver básicamente con todo. Los niños que han sido sometidos al bullying también tienen estructuras mucho más pequeñas
del hipocampo, ¿sí? Una estructura muy importante en todo lo que tiene que ver con la memoria, entonces se altera estructuralmente la memoria, y otra estructura que conecta nuestros cerebros que se llama el cuerpo calloso. Entonces, todas las estructuras realmente básicas o primitivas son las que más se van a comprometer, porque es que ahí es donde están las emociones, y las emociones van a ser fundamentales para que el aprendizaje se dé. Si eso no funciona, si mis emociones no están bien, si yo no sé regular mi comportamiento, pues no voy a seguir al siguiente paso. Entonces es como les decimos, mire, yo en los primeros 4 años, yo no quiero que él aprenda a leer, yo no quiero que él aprenda a escribir, yo quiero que él aprenda a manejar las emociones, ¿cierto? A manejar su frustración, a que llore, a que patalee, a que grite, pero que lo haga en su ambiente seguro, que es su casa, y que en su casa sepan cómo gestionar eso. ¿Para qué? Para que cuando él tenga esa emoción en el colegio, también sepa manejarla. Entonces, realmente ahí, como les decía, vamos hablando de todo lo que tiene que ver científicamente con los cambios que van desde la genética, pasando por todas las estructuras cerebrales y cómo sí son diferentes de un cerebro de un niño, tanto el niño que es víctima de bullying como el que hace el bullying, frente a los controles normales, digamos, que no sufrieron estas situaciones, y todas las sustancias químicas que son obviamente donde más vamos a poder impactar en cierto sentido cuando tenemos esa disregulación, y ahí es donde actuamos con los tratamientos farmacológicos. Pero ojo, eso básicamente va a controlar las sustancias químicas, pero internamente las estructuras en el cerebro están cambiando, y por eso es tan importante hacerlo bien siempre, y sobre todo esos 5 primeros años de vida van a ser fundamentales para que se vaya desarrollando, y entre los 5 y los 12, 13 años desarrollar la segunda fase, que son todas las estructuras mentales superiores, basados en unas buenas bases neurobiológicas en estos procesos. Y doctor Juan Camilo, desde el punto de vista psiquiátrico, ¿cuáles serían esas consecuencias? Entonces, súper bacano pues la introducción que da sobre esta misma respuesta la doctora Andrea, porque nos explica unos fenómenos que son supremamente bonitos y que tienen que ver con el cerebro. Y lo primero aquí es acabar con la disyuntiva de mente-cuerpo, ¿sí? Es recordar que cuando estamos hablando de la mente no estamos hablando de nada diferente que el cerebro, que no estamos hablando de otra cosa distinta, que estamos hablando del mismo cuerpo. El cerebro es un órgano tan complejo, ¿cierto? Que tiene esa necesidad, no solamente tiene que entender todo el mundo interno, sino tiene que entender el mundo externo y ser capaz de contextualizar ese mundo externo en función de mis necesidades internas. Eso es una cosa supremamente compleja. Por eso tantos especialistas alrededor de un mismo órgano y a veces tan difícil de entender. Entonces, Andrés nos acaba de poner en contexto un fenómeno muy bonito que es el fenómeno de la epigenética. Y es el fenómeno que hoy en día logramos para tratar de que los papás que nos acompañan puedan entender es porque nos dicen, ay, pero es que ¿por qué entonces, ay, a mí también me hicieron y a mí no me pasó? Pero es este fenómeno de epigenética el que viene y nos explica esto, es cómo la presión que genera un ambiente adverso, cualquiera que sea, sobre cualquier ser humano, tiene la capacidad de inducir cambios a nivel del material genético, ¿sí? Y así, personas que no tenían ningún riesgo en general o bajo riesgo de sufrir una enfermedad de tipo psiquiátrica, pues aquí me meto pues con el área mía, pues a producto de estos estresores externos empiezan a tener un cambio en la forma en la que se expresa su genética y se vuelven susceptibles a sufrir de enfermedades graves, crónicas y de difícil de manejo. Eso es como lo mismo que pues hemos venido hablando. Entonces, los chicos que han sufrido cualquier tipo de maltrato, eso ya lo sabemos, tenemos unos estudios muy grandes, ya que son los que estaba hablando con la doctora, que nos muestran esos seguimientos en cómo los niños que fueron, los adultos que hoy en día que tenemos, que sufren un montón de enfermedades, cuando los evaluamos, vemos que quienes sufrieron esos abusos en la infancia, cualquier tipo de abuso, pues tienen unos cerebros diferentes, tienen unos funcionamientos genéticos que son diferentes del resto de las personas y los ponen en riesgo de sufrir cualquier tipo de enfermedad. En el contexto psiquiátrico, entonces, definitivamente, la presencia del bullying está altísimamente asociada con la presencia de trastornos depresivos, con trastornos de ansiedad, disregulación emocional, con trastornos de conducta, ¿cierto? Miren, o sea, miren que esto termina siendo ese famoso círculo vicioso, ¿cierto? El que es víctima de acoso, el día de mañana, producto de todo ese dolor, de todo ese estrés, de todo ese malestar, va a
poderse convertir en quien va a ser el victimario si no se hace una intervención adecuada sobre estas personas. Entonces tenemos que trabajar ahí pues como en esa parte. Y llegan hasta situaciones tan graves, y esto es necesario hablar en este punto, y es que hoy en día en los estudios que tenemos sobre la suicidalidad, o sea, sobre los intentos, las ideas y los suicidios consumados en niños y adolescentes, el principal factor de riesgo que tenemos hoy en día es el acoso escolar. No es la depresión, no es la ansiedad, no es la disfunción familiar, no es la adversidad, es el acoso escolar. Hoy en día es claramente el principal factor de riesgo, e incluso ha llegado en la lectura, en las lecturas americanas o estadounidenses se ha tratado de fijar un término que es el bullycide, que como para tratar de explicar a esos niños, niñas y adolescentes que cometen suicidio producto del bullying, ¿cierto? Del acoso escolar, para tratar precisamente de reforzar cómo es esta condición, es de altísima preocupación. Yo tenía ahí una estadística que me faltó mencionar ahorita, que era que 3 de cada 10 niños que han sido sometidos a bullying han pensado o han tenido alguna situación en la cual realmente hay una idea de muerte, hay una estructuración de un plan. Entonces 3 de cada 10, wow, o sea, estamos hablando de cosas locas, porque uno es lo que le cuentan y otro lo que no, y muchas veces nosotros como médicos somos los que nos enfrentamos a poder sacar esa información cuando tienen un profesor, ¿cierto? Todo el tiempo ahí presente, que no se dio cuenta de lo que estaba pasando, ¿cierto? Que no leyó en ese rostro de ese niño esa tristeza y ese dolor, y que obviamente no se tomó el tiempo de preguntarle, ve, ¿estás bien? Y bueno, ya hablaremos de esas más adelante, de cómo es el impacto de esto para poder encontrar la respuesta. Y es fundamental reforzar aquí, y me tomo 30 segundos para reforzar esta idea, es el principal factor de riesgo para el suicidio en niños, niñas y adolescentes. Eso no se puede perder, porque es muy importante, porque aquí no solamente hay papás, sino que hay profesores, seguramente van a estar escuchando. No podemos minimizar el impacto del bullying. Comentarios como a mí me hicieron bullying y mírenme yo cómo estoy de bien, es lo mismo a mí me dieron pelas y mírenme cómo estoy de bien, normalizando el maltrato a los niños. Entonces, míreme a mí como me hicieron bullying en la infancia y estoy aquí normalizando que le hagan maltrato a otros. Y el desenlace del suicidio es catastrófico, catastrófico para la familia, para los amigos, para el colegio, para la sociedad. Hay que luchar para evitar eso. De Yo quiero acuerdo. Doctora Astrid. otros segunditos como para complementar, obviamente, lo que dicen mis compañeros, y es algo que me encuentro con mucha frecuencia en la parte clínica. Yo estoy dedicada lleno en este momento a lo clínico, y de hecho mi estadística está en 6 de cada 10 pacientes que llegan a mi servicio o mi consulta. Otra estadística muy grave es que intentos de suicidio de alta letalidad en segunda infancia de cuenta del bullying, niños de 9 años, 10 años, 11 años con intentos de suicidio de altísima letalidad como consecuencia del matoneo escolar. Y otra comorbilidad muy preocupante son los trastornos de la conducta alimentaria de cuenta del matoneo escolar. Entonces nos han llegado niños, más que todo niñas, obviamente es una enfermedad con mayor prevalencia en las mujeres, con unos cuadros de anorexia y bulimia muy graves, de muy difícil manejo, que el origen de esa gravísima enfermedad tiene como componente principal el matoneo. Entonces ahí me uno a lo que dice el doctor Juan Camilo y lo que dice la doctora Andrea Carolina, de que efectivamente es un problema de salud pública, es un problema muy grave que no se puede minimizar ni normalizar, porque también es muy común escuchar, no, pero es que no le pare bolas, no, pero es que eso es normal, no, pero es que eso es simplemente, no le prestes atención, no, o sea, el matoneo genera estragos psíquicos supremamente graves, genera alteración de todo el sistema neurobiológico y genera alteraciones en la salud mental gravísima. Entonces, con relación a eso, es que tenemos que estar todos pues como tan atentos a este fenómeno. De acuerdo, entonces miren la importancia. Tenemos cambios genéticos, bioquímicos, estructurales, toda la parte de la comorbilidad psiquiatra e incluso hasta el riesgo de suicidio. Entonces, de ahí la importancia de conocer, ¿no es cierto?, a tiempo que nuestros hijos están frente a esta situación
Y por eso pues es importante que conozcamos cuáles son esos signos de alarma que debemos aprender a reconocer, tanto los padres como los profesores, incluso nosotros como profesionales de la salud. Doctora Astrid, ¿cuál es su concepto sobre esto? Bueno, es importante aclarar, signos de alarma son muchos, digamos que voy a tratar de ser muy concisa en irlos como clasificando porque hay de tipo conductual, emocional, etcétera, y son señales de alerta o signos de alarma que obviamente todos los adultos debemos estar pues como muy, ¿cierto? Como muy alertas frente a esa situación. También hay que aclarar que si bien estamos hablando netamente del acoso escolar, también es importante tener en cuenta otros escenarios porque también uno se encuentra en la consulta que en los entrenamientos de fútbol o en algunos colectivos donde los niños tienen, por ejemplo, en algunas actividades extraescolares, también pueden presentarse situaciones de riesgo como estas, pero ya, digamos, enfocados más en el tema escolar. Hay que generar alertas, por ejemplo, cuando nuestro hijo, nuestro sobrino, ¿cierto? Alguna persona cercana tiene, por ejemplo, una conducta evitativa, ¿cierto? Empieza a decir, no quiero ir al colegio, empieza incluso a somatizar, es que hoy me duele la cabeza, es que tengo malestar general, y empieza a tener una conducta evitativa de no querer asistir pues como al colegio. También otra señal importante son los cambios de conducta, ¿cierto? Los cambios en el comportamiento, que empecemos, por ejemplo, a notar más irritabilidad o que está más irascible, ya la disregulación emocional está muy marcada. Por ejemplo, también es fundamental mirar si hay cambio en la conducta alimentaria, si hay pérdida del apetito significativa o si por el contrario hay algo que se llama hiperfagia, que es esa ansiedad por estar comiendo, o también puede pasar fases muy rápidas de que pierden el apetito, que se llama hiporexia, a que tienen mucho apetito y quieren comer, que se llama hiperfagia. Esos cambios en la conducta alimentaria también son una alerta significativa. Los cambios de ánimo también repentinos, ¿cierto? Que no puedan manejar bien esas emociones, que un día esté muy triste, el otro día esté muy irritable, el otro día esté molesto, el otro día quiera aislarse solo como en la habitación. Es importante, en la parte física también es importante tener presente que llegue, por ejemplo, con moretones que no puedan explicar bien o que llegue repetitivamente, es que me raspé, es que me caí y ya haya de pronto como una señal de alerta de que pronto está mintiendo o está omitiendo información relacionada con eso. Es fundamental tenerlo pues como presente, que empiecen a pedir de pronto más dinero sin justificación, es que no me alcanzó, es que me antojé algo, es que se me acabó la plata. Y ahí también, obviamente, como lo mencionaban ahorita en uno de los factores, como es un patrón repetitivo, la persona que hace matoneo va a estar insistiéndole a la misma persona o va a estar acosándolo, es que me tienes que dar dinero o es que me tienes que dar algo. También pasa con frecuencia que empiezan a perder objetos. Ay, es que boté el celular. Ay, es que se me perdieron los AirPods. Ay, es que se me perdió no sé qué. Y detrás de eso también puede haber un matoneo económico, ¿cierto? Que puede ser por dinero o porque le quitan elementos pues que puedan tener. A eso es también una señal de alerta que a veces puede pasar muy desapercibida, pero que hay que estar pues también como pendientes. Todo lo que tiene que ver con alteraciones en el patrón del sueño y la vigilia, ¿cierto? Que de pronto ya digan que no están durmiendo bien, que están teniendo interrupción en el ciclo del sueño, que al otro día estén con mucha somnolencia y digan no quiero ir al colegio porque no dormí bien y tengo sueño al otro día. Entonces, ese tipo de señales y una fundamental, y ahí es importante el acompañamiento no solo de los padres, sino de los cuidadores, es también notar cambios, por ejemplo, en la autoestima o en lo que los psicólogos en general llamamos autoesquema, ¿cierto? Cuando empiezan a ver autoseñalamientos negativos, es que yo no sirvo para nada, es que yo soy muy bruto, es que yo estoy muy fea, o es que yo estoy muy gorda, o es que este pelo no está bien. Ahí también hay que tener esas señales presentes y algo que me parece también fundamental mencionar es que también dependiendo del momento del desarrollo, esas señales de alerta y esas consecuencias del matoneo pueden tener unos agravantes adicionales. Por ejemplo, en los chicos adolescentes, tanto hombres como mujeres, como ya su principal referencia es el grupo de pares, el tema del matoneo es mucho más agresivo y más dañino también como para todo su proceso de estructuración de personalidad. Entonces ahí es donde la comunicación parental juega un papel fundamental y si yo conozco bien a mi hijo, obviamente voy a poder detectar esas señales de alerta de forma temprana.
Y una vez ya identificamos entonces estos signos, ¿qué deberíamos hacer si yo estoy sospechando que mi hijo está siendo víctima de bullying o si yo ya confirmé que mi hijo es víctima de bullying? Bueno, de ahí quiero partir de una premisa importante, y es que los niños, las niñas y los adolescentes son de todos, ¿sí? Entonces, si bien hay una responsabilidad inmediata, en este caso, por ejemplo, en un padre de familia, de si se da cuenta qué hacer, también hay que tener en cuenta qué no hacer. Quiero iniciar es como con la invitación de que los niños y los adolescentes nos, son de todos, ¿cierto? Y obviamente después de que empieza a implementarse la ley de infancia y adolescencia en el 2006, ya hay un principio de corresponsabilidad donde claramente tenemos que hacerlo. Entonces, no es solamente que tomen acciones los padres de familia, sino que, por ejemplo, también hay casos donde otro padre de familia, porque, por ejemplo, mi hija me dice, es que yo sé que a tal niña le están haciendo matoneo, pero ella no le quiere contar a la mamá porque le da temor. Si yo soy esa mamá, yo debo también hacer algo, ¿cierto? O si soy el docente, no soy el titular de grupo de ese chico, de esa chica, pero yo sé que está en una situación de matoneo, debo también hacerlo. Entonces esa es como la invitación inicial. Quisiera acá hacer como la invitación inicialmente con los padres, ¿cierto? ¿Qué deben hacer los padres en este caso? Y en el caso de los estudiantes también o de los chicos. Ahí es muy importante también fortalecer que ellos aprendan a poner un límite, ¿cierto? Un límite no físico y decirle, es porque también en los casos donde del matonero o la matonera también miran el nivel de vulnerabilidad. Entonces yo, por ejemplo, en consulta trabajo con los chicos, con los niños, las niñas y los adolescentes de que hay que también poner un límite frente al contacto visual y decirle a la otra persona, no te permito que me hables así, no te permito, ¿cierto? Inicialmente establecer ese límite, si ese límite no tiene un eco, que es altamente probable que no, ya debe escalarse a buscar ayuda de un adulto significativo, tanto en el colegio como en casa, al mismo tiempo, ¿cierto? Y en el caso de los colegios, el conducto regular es el docente titular, y ya de ahí se activaría toda como la ruta interna, ¿cierto? En el caso de los padres de familia, hay que creer, hay que siempre creer cuando se hable de cualquier tipo de abuso, de maltrato, lo primero es creer y luego se sigue el proceso de indagación, pero hay que, para que nuestros chicos nos tengan confianza. Entonces, si yo soy un padre de familia y sospecho que mi hijo, que mi hija está siendo víctima de bullying, primero tengo que tener una conversación intencionada, ¿cierto? Segundo, tengo que obviamente hacer ese reporte al colegio. Tercero, si hay que activar rutas externas, que ya enseguida les voy a mencionar, también se activan rutas externas. Y lógicamente que el niño, la niña o el adolescente tenga todo el acompañamiento y el seguimiento que desde esa familia se requiere, ¿cierto? Desde la comprensión, el amor y desde el seguimiento como al proceso, ¿cierto? Ya en el caso de las instituciones educativas, aquí hay que tener en cuenta que el matoneo no discrimina clase social ni tipo de institución educativa. El matoneo se presenta en las instituciones públicas y en las instituciones privadas, incluso en colegios pequeños. Es menos probable, de pronto la tasa es más baja en colegios de pedagogías alternativas y donde hay grupos muy personalizados, pero también está el riesgo de que se presente. Entonces, digamos que el bullying no discrimina, ¿cierto? No discrimina. Entonces, en este caso, cada colegio, cada institución educativa tiene la obligación de tener una ruta interna para el caso de matoneo escolar, ¿cierto? Usualmente la ruta es que el docente titular escala coordinador, luego en las instituciones debe haber un comité de convivencia, luego del coordinador disciplinario, incluso eso se debe escalar a rectoría en caso de ser necesario. Y la institución educativa o el colegio tiene también la obligación de activar rutas externas en un caso, por ejemplo, de algo muy grave, por ejemplo, de un evento, de un matoneo físico, ¿cierto? Donde hayan golpes, donde haya todo eso, hay que hacer una activación por salud y hay que hacer una activación por ruta legal también. En este país, a partir de los 14 años hay responsabilidad penal también. Entonces, si el que está implicado en el matoneo es un chico o una chica mayor de 14, también deben saber que tienen implicaciones legales también como frente a eso. Entonces, ahí la idea es que la institución educativa también tenga toda su ruta interna definida y clara y que se le pueda hacer pues como seguimiento, ¿cierto? Desde el área ya de las personas que estamos acompañando pacientes pediátricos desde las especialidades que sean, es fundamental que en esas entrevistas te indague por eso, ¿cierto? O sea, alguien dirá, ay, pero es que la doctora
Carolina es neuropediatra, la doctora Ángela también, pero claro, en esas intervenciones ustedes pueden detectar también ese tipo de situaciones y hacer todo el procedimiento que se requiera. Lo mismo con los pediatras, con psiquiatras infantiles, psicólogos, etcétera, porque ahí también cabe como la responsabilidad frente a todos. Cuando empezamos a detectar esas banderitas rojas de qué es lo que está pasando, obviamente tenemos que activar nuestro principio de corresponsabilidad y mirar cómo podemos ayudar a este chico o a esta chica a poder, digamos, solucionar como la situación o poder hacer como frente al tema del matoneo sin minimizarlo, ¿cierto? A veces se piensa, ay, no, es que no, es como no llega con el ojo morado, como no llega reventado, como no llega, ¿cierto? En una situación, digamos, física extrema, pero es como lo mencionaba el doctor Juan Camilo, es una forma de maltrato, es una forma de vulneración y obviamente no se puede minimizar así hayan señales físicas o no. La invitación abierta es a que los papás tengan una comunicación muy efectiva y muy asertiva con sus hijos, porque si yo conozco suficientemente bien a mi hijo, empiezo a notar si tiene algún cambio. Si mi hijo me reporta una situación y yo lo apoyo y activo la ruta interna y si hay que activar ruta externa también, obviamente eso también le está dando una señal de que es importante y que lo estoy escuchando y que lo estoy protegiendo y le estoy garantizando sus derechos. Doctora Carolina. Sí, entonces quería complementar, hablábamos ayer con la doctora Street, que para eso también tenemos externamente unas redes, una que se llama Red Papás, Papás con Z, en donde también hay un apoyo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, a veces los papás no saben cómo abordar esto con el colegio, ¿cierto? Uno dice, ay, pero es que es el colegio de fulanito, sutanito, ¿qué van a decir? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces ya hay personas que nos pueden apoyar desde ese punto de vista e incluso pues también nos podemos conectar y podemos encontrar que existe una ONG que se llama Bullying Sin Fronteras, que también básicamente nos presta esa ayuda, ¿sí? Sin, pues como dice, como su nombre lo indica, sin un interés económico, para apoyarnos en cómo hacer la ruta o cómo ya individualizar cada caso para poder, digamos, poner en mi caso particular la situación de lo que está pasando y cuál debe ser el mejor enfoque para involucrar a cada una de las personas que tienen que tomar acciones sobre cada uno de estos episodios o lo que esté ocurriendo con cada uno de nuestros niños y niñas. Ahí para complementar ya esta fase, en esta parte pues como del encuentro, en las rutas externas también es importante tener presente que existe la línea 141 del ICBF, que es todo lo que garantiza, es 24/7, donde se reportan situaciones de riesgo frente a los niños y los adolescentes. Es una línea que obviamente sirve para hacer también procesos de reporte. En el caso de Medellín y el área metropolitana, las comisarías de familia también brindan acompañamiento en casos de matoneo, ¿cierto? En caso de ser necesario. Y la Defensoría del Pueblo también es una entidad que está siempre puertas abiertas en caso de que hayan que hacer también como reportes y activaciones de rutas externas ya como tal, cuando a veces las instituciones educativas o los colegios no hacen el debido proceso en la activación de ruta interna o externa cuando le corresponden. También existen estas rutas externas para apoyar la garantía y la protección. Sí, yo creo que es importantísimo eso que acabas de mencionar, Astrid, porque lo he visto en la consulta y muchas veces es como que, sí, yo ya le dije a la profesora, sí, yo ya dije en el colegio, pero no hacen Ujú, nada. Entonces, como que conocer que también nosotros podemos, no necesariamente ir al colegio, sino que yo puedo ir, dirigirme a otras partes para que también me apoyen en el proceso, ¿no es cierto? ujú. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí es nuestra primera parte, ¿cierto? Entonces, vamos a leer las preguntas del público. A ver qué nos dicen por acá. Dice, ¿en qué ha variado el bullying antiguo, que también era repetitivo y con ganas de afectar, al actual? Porque ahora se ve que les afecta mucho más a nuestra niñez que a la de hace unos años. Bueno, si me permiten, pues yo me tomo ahí un momentico, pues ahí el micrófono para dar esa respuesta, porque es que tienen que entender que no es lo mismo el matoneo y el acoso escolar que los niños sufren hoy al que sufren hace 10, hace 15, hace 20 o hace 30, 40 años cuando nosotros estábamos en el colegio. Entonces, lo primero por lo que hay que arrancar es que emitir conceptos como ese, especialmente delante de los chicos, y esto es muy importante que entendamos, es una minimización muy fuerte
sobre la necesidad emocional de atención que tienen los chicos que sufren y que son víctimas. Cuando uno dice: "Ah, es que a mí también me hicieron, usted por qué así, póngase los pantalones, coja berraquerita, péguele al otro", ¿cierto? El bullying y las formas de acoso han evolucionado conforme ha evolucionado el mundo y desafortunadamente, pues los medios que tienen para hacer acoso hoy en día son definitivamente mucho más dañinos que los que se podrían tener, ¿cierto? Eh, yo, pues, este grupo de panelistas y sé que nos tocó a todos el chismógrafo cuando estábamos en el colegio, ¿cierto? Entonces, cuando las cosas no pasaban de una hojita, que se rotaban entre todos, pues era algo que de pronto podía quedar dentro de lo gracioso y dentro del acompañamiento, ¿sí? Pero cuando hoy en día tenemos redes sociales, la posibilidad de crear memes, fotos, hoy en día inteligencia artificial, que puede crear cualquier tipo de imagen o video con el cual podemos hacerle daño a no solamente físico, sino a toda la parte de la dignidad y a todo el desarrollo psíquico de otra persona y que te va a quedar no solamente en lo pequeñito, sino que te va a marcar dentro de todo el ambiente en el que vivís y no solamente por 1 o 2 meses, sino que va a quedar en las redes por años. Es una cosa muy diferente. Yo sé que todos nos reímos de los memes y hasta puede parecer muy gracioso, pero hemos visto cómo esos memes que nos hacen reír de personas que eran muy chiquiticas en una foto en la que alguien le cogió alguna vez y la convirtieron en un meme y 30 años después todavía sienten el acoso de una foto que los pone en una situación de ridículo frente al resto. Y si lo, eso les pasa cuando uno está pequeñito, pues ¿cómo va a ser uno pues para formar los elementos cognitivos necesarios para enfrentarse emocionalmente a una adversidad de ese tipo? No hay forma. Entonces, definitivamente las formas son más dañinas y son más intensas, y no solamente físicas. A veces las físicas pueden ser las menores, ¿cierto? Pero el acoso psicológico, el apartamiento, el aislamiento, la burla, el tema de redes sociales es excesivamente dañino, genera un excesivo daño psicológico y psíquico, pues, en los chicos. Gracias, doctor. Dice, tengo 2 hijos y uno le hace bullying a sus amigos y el otro, un año menor, es muy empático. ¿Hay algo malo en la crianza o es propio del niño? Eso está difícil, eso está difícil. Tocaría analizar bien cuál es el que está haciendo. Bueno, eso sí es muy difícil como responderla en general porque claramente hay factores, como decíamos, que tienen que ver con la crianza. Yo diría el primero, y es que ustedes no son los mismos papás. O sea, el papá que es del niño de hace 10 años no es el mismo papá del niño de 1 año. A eso es la situación que más nos vemos enfrentados. Los otros cambiamos, probablemente con el primero todo fue muy diferente, mucho más tranquilo, era otra época. Actualmente vivimos en este corre-corre del mundo, vivimos estresados como adultos, vivimos con necesidades cada vez más diferentes, vivimos con mucha tecnología que también nos altera, por supuesto, el tema de la empatía. Entonces, pues obviamente hay que analizar que los factores ambientales probablemente en este caso sean los que más están influyendo para que ese niño sea el que realmente está teniendo la situación. Y creería que es importante resaltar que lo más importante es enseñarle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, que mi libertad termina cuando empieza la del otro. O sea, si a la otra persona le molesta, pues no lo hacemos o no lo debemos hacer, porque es que realmente somos seres sociales, solo somos seres que nos debemos a los demás, que nos debemos a una sociedad y que evidentemente tenemos que aprender desde los hogares a generar esos vínculos y esos lazos de empatía, que sería la principal palabra que yo pondría como importante en este tema: empatía, frustración y victimización. Serían como los 3 términos que trabajamos desde cada una de las áreas, en donde sabemos que, por ejemplo, las estadísticas nos dicen que un niño expuesto a pantallas más de 3 horas al día
tiene pérdida del 90% de sus neuronas de la empatía a largo plazo. Entonces, estamos viendo que las cosas del diario vivir nos están alterando la socialización, la empatía y todos los factores. Entonces, yo apuntaría a los factores ambientales y analizaría qué estamos haciendo de diferente con este niño para que sus comportamientos sean diferentes a lo que esperaríamos para una carga genética muy probablemente parecida, si son del mismo papá y de la misma mamá, por supuesto. Le sumaría de pronto yo a eso, estando completamente de acuerdo con la doctora Carolina, también mirar en qué grupo social tiene, digamos, quién rodea, qué grupo de pares rodea al chico que de pronto está intimidando, haciendo matoneo, a veces también cierto, por modelamiento, por querer encajar, por los mismos challenges o los mismos retos que se ponen, puede que sea influenciable y esté cayendo en eso como un efecto como colateral del grupo de pares, entonces sería también como para entrar a revisar en este caso puntual. Ok. ¿Hay alguna ley sobre el matoneo? Ley como tal, o sea, ya estructurada, no. O sea, el Ministerio de Educación Nacional sí tiene todo un protocolo ya definido y una ruta para el tema del matoneo escolar, digamos desde la parte del ministerio hay toda ya una línea definida para el tema del matoneo, incluso también para el tema de violencias sexuales. Ahí lo que hay que, las rutas, digamos, externas, sí hay que entrar como a, digamos, como activar, era lo que mencionábamos ahorita, ¿cierto? Y es que si ya tiene más de 14 años, es adolescente, ya tiene responsabilidad penal y si incurre en una situación de matoneo, puede ser incluso judicializados, pueden ser incluso judicializados con pérdida de libertad, con temas de restauración y demás, en el caso también con las agresiones sexuales, que a partir de los 14 hay responsabilidad penal frente a eso, en el tema del acoso escolar también. Ok. Para todos los que están preguntando si la charla queda grabada, sí, queda en el canal de YouTube de Asconi. Bueno, dice aquí, ¿cuál es la forma más adecuada para abordar un tema de matoneo, acoso o bullying? Yo creo que en eso, pues, la doctora Astrid nos habló bastante, ¿no es cierto? Sobre toda la ruta y cómo debemos abordarla, ¿verdad? Esperemos a ver. ¿Qué actividad se pueden fomentar en los niños para evitar este acoso? En los niños. ¿Vale? Bueno, siempre el tema de, digamos, del acoso, del matoneo, se asocia mucho como a niños o adolescentes ya, pero incluso también se puede dar desde edades tempranas, pero no es algo ya, si tenemos en cuenta lo de que el patrón es repetitivo y con intención de daño, suele darse más, digamos, como finalizando la segunda infancia, hay que hacer, enfocarnos en lo preventivo, ¿cierto? O sea, voy a retomar algo muy hermoso que decía la doctora Carolina hace un segundo y es el tema de la empatía, ¿cierto? Si hacemos un trabajo consciente como adultos de fomentar la empatía en todos los escenarios, desde la primera infancia, ¿cierto? En la primera infancia todavía no hay desarrollo de la empatía en el tema ya neurobiológico, eso se da luego en la segunda infancia, pero desde la primera infancia podemos trabajar todo lo que es el tema de respetar al otro, de que hayan consecuencias lógicas por las cosas, porque también es tener claro que hay consecuencias. Entonces, si una persona desde pequeño también sabe que si se comporta mal tiene como consecuencia reparar, tiene como consecuencia algo, eso también empieza a ayudar un poquito al tema del respeto y el límite. Pero fomentar la empatía y fomentar el respeto desde edades tempranas definitivamente va a ser un factor de protección fundamental. Doctor Juan Camilo. Yo quiero meter un poquito aquí la cucharada también para hablar de este tema porque sí creo que es importante que lo reforcemos. Lo primero es que hay un tema que Milena dijo ahorita y que eso tenemos que reforzarlo y siempre es el huequito en el que yo tengo que meter mi campaña siempre que tenemos que promover la protección de la infancia, no más maltrato, cuidemos a los niños, niñas y adolescentes,
Y como Milena lo dice, es una forma muy hermosa que yo lo aprendí a decir hace un tiempo, y es que los niños y los adolescentes son de todos. Nos obliga a todos los adultos proteger, cuidar de la infancia. Entonces no podemos simplemente hacernos los locos y pasar esto por alto. Esto es una obligación, es una responsabilidad de la vida que tenemos los adultos. Y voy a coger esta para adelantarme también a una preguntita que ya había visto en el chat que tenía que ver con el tema de los entornos escolares y cómo acompañar desde los entornos escolares este tema del matoneo, aunque ya pues Milena había ampliamente hablado. Entonces lo que es que sí existen mecanismos, lo que pasa es que no los sabemos usar muy bien, pero sí hay algunos mecanismos, desde, no digamos necesariamente desde la ley, pero sí desde las guías de manejo que existen desde el ministerio para los colegios y para todos los entornos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para enfrentarnos a esto es definitivamente decidir proteger a los chicos que son víctimas de acoso y tener intervenciones, hacer intervenciones en los niños desde la primera infancia. Y desde la primera infancia significa intervenir no al niño que es víctima, sino a los que pueden ser los posibles acosadores, ¿cierto? Los que podrían ser posibles agresores más grandes, los chicos que sufren de maltrato, que sufren de violencia intrafamiliar, los niños que ya desde pequeñitos vemos que tienden a tener patrones de disregulación emocional, de ser agresivos, de responder mal, son los chicos que van a tener, por supuesto, mayor riesgo de convertirse en agresores. Entonces necesitamos intervenciones tempranas y es ahí donde el colegio gana un punto fundamental y especial en la protección de estos chicos, porque son quienes primero los van a ver. En Colombia, desafortunadamente, no tenemos unos programas de salud pública sobre salud mental que sean realmente incisivos sobre las necesidades. Si pudiéramos intervenir a todos los chicos desde pequeñitos, yo estoy seguro que tendríamos más bibliotecas y menos cárceles. Esto, el país necesita que los chicos desde pequeñitos aprendan a manejar sus emociones, aprendan a regularse. Tenemos ejemplos muy bonitos y estudios muy bonitos en Europa que se hacen intervenciones tempranas con los chicos que llamamos callosos emocionales o que tienen dificultad en ese procesamiento empático de la emoción hacia los otros niños desde muy pequeñitos, y podemos ver en los seguimientos a largo plazo cómo estos chicos, a pesar de que tengan esa dificultad en la empatía, porque posiblemente no es fácil de corregir, tengan más capacidad de tener un acompañamiento, un desempeño social más empático, y eso es lo que queremos buscar. Eso es a lo que le tenemos que apuntar. Así como un niño aprende a los malos comportamientos de los adultos, también puede aprender a ser bueno, ¿cierto? Un chico que pequeñito, un niño, una niña adolescente que pequeñito se comportaba mal, que era difícil, que tenía conductas, también puede aprender, sí, también puede aprender a comportarse mejor. Seguramente también tiene dentro de su psique, dentro de su dolor, un montón de cosas que también podemos tratar. Entonces, sensibilizarnos frente a estos temas de salud mental, sensibilizarnos a hablar de los temas de salud mental, decir a los colegios que no tengan miedo en hablar de suicidio, que no tengan miedo en hablar de depresión, que no tengan miedo en hablar de bullying, que no tengan miedo en activar esos comités contra el acoso escolar, comités contra el suicidio que ya en los que lo manda el ministerio, pues están determinados que deberían tener obligatoriamente todos los colegios, pero por el miedo a lo que pueda pasar estar ahí, que no les dé miedo trabajar en conjunto, que no les dé miedo de los psicólogos, que no les dé miedo de los psiquiatras infantiles, que no les dé miedo de los neurólogos infantiles, porque tienen un miedo, piensan que vamos a hacer un montón de cosas muy extrañas, que nosotros estamos ahí para acompañar y para proteger esta infancia y para ayudarles que esos entornos escolares sean cada vez más seguros y que permitan ese crecimiento y ese desarrollo que todos queremos de nuestros niños. Yo complementaría ahí con algo que me parece muy lindo cuando llegan a la consulta los papás, es que este niño es un grosero, es que este niño es un malcriado, y a mí me empiezan a apuñalar el corazón porque digo, no lo digas, por favor, no lo digas, o sea, tiene un comportamiento que vamos a mejorar, hablemoslo en voz bajita, ellos te creen, tú le dices que existe Santa Claus, te creen, pero si tú le dices que es grosero, que es malcriado, que es un niño malo, se lo va a creer. Entonces, yo digo que esto empieza, como siempre has dicho, en casa, en la construcción en cada momento. Entonces me dicen que claro, me pegó, entonces obviamente yo le iba a pegar. No, compórtate como adulto, aprendamos juntos que ellos, los niños, están para ver lo que tú haces, no lo que tú dices. Y ellos quieren un papá y una mamá, no quieren un papá bueno y un papá que se transforma cuando me va a corregir,
Ellos cuando están en sus crisis es cuando más necesitan ese amor y ese respeto para que no pasen lo que vemos en la calle con que alguien me choca y entonces yo voy a golpearlo o a pegarlo, porque simplemente eso me está hablando, es que esa amígdala y todo eso, como para cerrar mi parte de neurología, mi amígdala, mis neurotransmisores, mis conexiones biológicas, todo eso que pasa por nuestras cabezas, cada vez que ustedes están ahí creando y diciendo y como les decía, cuando se enfrentan a nosotros con toda cada uno por lo menos con 12 años de estudio y les decimos, no hay que golpear, no hay que agredir, no hay que, y nos abren los ojos grandes, pero créanme que lo que más nos importa a nosotros es poder ayudarles como familia y nosotros somos las personas que vamos a procurar por sus derechos y que si tenemos que también ayudarlos en el tema de reportar las situaciones de lo que se les estaba presentando, estamos siendo garantes de el compromiso que tenemos y la responsabilidad tan grande como médicos, pero como seres humanos, de crear una sociedad más justa y mucho más empática para que todas estas circunstancias no tenga que vivirla ningún niño que habite en Colombia. Completamente de acuerdo. Yo quiero traer a colación un poquito de la pregunta que hacía la mamá o el papá sobre lo de la crianza y uniendo lo que acaban de decir ustedes tres, es que pues no sé cuál sea el caso del niño y no es como juzgar directamente la crianza, pero desde la crianza sí podemos desde los primeros años, ¿no es cierto?, ayudar a nuestros hijos para prevenir, que es lo más importante, no llegar a tener que tratarlo, sino prevenir que nuestros niños caigan en esta situación que realmente es bastante preocupante, ¿verdad? Yo no sé si tengamos como un espacio para una más por temas de tiempo. Voy a leer una más y terminamos. Dice, ¿debería uno como madre o padre de cierta forma confrontar al que le hace matoneo al hijo de uno? No. Es que depende Eh, de cuándo, es que cuando decimos confrontar es una palabra pues como una muy palabra. terrible. Sí, o sea, debemos igualarnos en la confrontación. Claro que no, nosotros somos los adultos, somos los que tenemos que tener nuestro control y emocional y nuestra madurez suficiente para intervenir estas situaciones. Ahora, ¿hay que intervenir al chico que es agresor? Sí, Sí. siempre, siempre, desde el amor, desde el afecto, desde la comprensión, desde el respeto por la infancia, siempre hay que intervenir al agresor. Pero confrontarlo, pues así como vamos a ponernos en los mismos términos. Hay un dicho por ahí del famoso ojo por ojo y todos nos vamos a El- quedar ciegos en el- este mundo, ¿cierto? Tenemos que cambiar las formas. es exacto, no es promover la ley del talión, tampoco es eh, ni siquiera también decirle al otro chico, vaya, péguele, vaya, defiéndale, vaya, hágale lo mismo, porque es la ley del ojo por ojo, el diente por diente, que nos hace mucho mal como humanidad. Y siempre también ahí me uno a lo que dice el doctor Juan Camilo, ¿qué hay detrás del niño, la niña o el adolescente que hace matoneo? Ahí ese siempre hay que también intervenirlo y acogerlo porque algo está pasando. Entonces es en esa doble línea y hay que acompañar al que es víctima con todo y hay que acoger y acompañar al que el que está haciendo matoneo también, porque algo está pasando y no es fácil. El niño que es agresor trae un dolor, trae un sufrimiento debajo. Los Mm, niños no podemos caer en la idea de que el niño agresor es feliz, no, no, el niño, la niña o el adolescente que es agresor vive mal, tiene un sufrimiento debajo de esa agresión y hay que buscarla y hay que tratarla y hay que y darle es amor y hay que darle respeto y hay que acompañarlos. y usualmente son dolores crónicos, como decía el doctor Juan Camilo. Nosotros nos hemos encontrado en consulta niños también, chicos que hacen matoneo y las historias que hay detrás de esos chicos son supremamente dolorosas. Historias de maltrato de muchos tipos, maltrato físico, maltrato psicológico, de abuso sexual. Entonces, efectivamente, hay que acogerlos con todo porque casi siempre traen un dolor y un dolor de mucho tiempo atrás que no saben cómo lidiar, que no saben cómo manejarlo, que no han estado en espacios terapéuticos de acompañamiento. Entonces ahí tenemos un- una necesidad bien importante que acompañar. Bueno, pues entonces muchísimas gracias, doctores. Realmente me encantó compartir este espacio con ustedes de este tema
que en realidad es muy importante para el bienestar de nuestros chiquitines. A todos los que se conectaron también, muchísimas gracias. Recordarles que la charla queda grabada en el canal de YouTube de Asconi, Asconi como se encuentra ahí en el logo de la imagen de la pantalla. Muchas gracias de nuevo. A todos, Muchas gracias, gracias. que estén muy bien. Muchas Feliz noche gracias. para todos, que estén muy Buenas bien. noches, que estén bien. Feliz noche.